Bien, pues hermanos, vamos a continuar entonces con nuestro mensaje. En esta tarde, hermanos, yo ya quisiera terminar con esta serie que hemos venido nosotros hablando mucho con respecto a lo que la Biblia dice. Hemos visto mucho acerca de lo que la Biblia dice con respecto a la adoración, a la música en la iglesia, a lo que Dios le agrada en la iglesia. También hemos visto, hermanos, con respecto a la obra, al Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo hace en la vida de cada uno de nosotros. Quería hablar también con respecto acerca de hacer milagros, pero hermano, de mucho ya va a ser acerca de lo que la Biblia hace, de hacer milagros, porque ya hoy en día, hermanos, los milagros, como la gente lo pone, hermanos, no es de lo que la palabra de Dios nos enseña que podamos hacerlo en este día. El milagro ya, hermanos, eso depende ya del Señor, pero lo que nosotros debemos de hacer siempre es de orar los unos por los otros, porque dice la Biblia ahí, si hay alguien enfermo entre nosotros, llame a los ancianos de la iglesia, oren por aquella persona, la oración del justo puede mucho, dice la oración de fe salvará al enfermo, y hay muchas cosas más. ¿Está alguien alegre? ¿Está alguien alegre aquí en esta tarde? ¿Seguro? No les noto, hermano. A ver, ¿quién está alegre en esta tarde? ¿Están alegres? Muy bien, si está alegre, dice la Biblia, y cante alabanzas. No les he escuchado, hermano, mucho cantar en esta tarde, de repente por la lluvia, como el pollo mojado, estamos aquí tratando de querer pasarnos la tarde. Otro es, la Biblia nos dice, hermanos, también de que hay muchas cosas que uno no puede hacer solo si no necesita de su compañero, para ayudarle en la vida diaria, hermanos, para ayudarle a seguir adelante. Porque solo, hermanos, vamos a caer, solo vamos a destruirnos a sí mismos, pero con la ayuda del Señor y también con la ayuda de nuestros hermanos vamos a poder hacer todo, ¿ok? Pero en esta tarde, hermanos, yo quisiera hablarles algo acerca de un fenómeno tremendo que ha venido creciendo, hermanos, hoy en día, en los últimos años. Y el fenómeno al que me refiero, o al asunto que me refiero, es el don de lenguas, ¿ya? No incentivo yo, hermano, escuche bien esto, y los que me van a escuchar en internet, no incentivo yo el hablar en lenguas en ninguna de nuestras congregaciones, y aquí no lo vamos a hacer nunca, ¿ok? Si usted es una de esas personas que le gusta hablar en lenguas, esto no va a ser el lugar. Si quiere hablar en lenguas, ahí está el baño, ahí está el parqueadero, si usted quiere hacerlo, pero aquí no lo vamos a hacer, hermano. O si quiere hablar en lenguas, llame al hermano Irving, ¿ya? Ahí él le va a ayudar a usted mucho. No, hermanos, aquí no permitimos nosotros hablar en lenguas, a pesar de que la palabra de Dios enseña eso, ¿ok? Nosotros en esta tarde, hermanos, vamos a analizar detalladamente, por medio de las Sagradas Escrituras, qué es lo que realmente dice la Biblia con respecto al don de lenguas, ¿ya? Cada uno de nosotros, como verdaderos hijos de Dios, deberíamos estar conscientes de estudiar la palabra de Dios detalladamente, cuidadosamente, con cada tema que uno aprende o la gente está diciéndolo ahí afuera de que es palabra de Dios. Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21, no lo busque, anótalo por favor. Dice la Biblia ahí, examinarlo todo. Ya, el hermano Irving ha hecho ¿cómo se llama? Los boletines en la parte de atrás, ahí usted puede anotar también, ya usted puede escribir el mensaje de hoy para que no se vaya a perder. Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5:21, examinémoslo todo, hermanos, y en esta tarde vamos a hacer eso, examinar un poco o detalladamente con respecto al don de lenguas. ¿Qué es, hermano, lo que la Biblia nos habla al respecto del don de lenguas? Vamos a orar antes de empezar, mis estimados. Incline su rostro, por favor, y oremos. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, Señor. No soy digno, Señor, de venir delante de ti, ante tu presencia, a pedirte que tengas misericordia de nosotros. Pero Dios, porque es tu carácter, por ser tú nuestro Padre, te pido en esta hora que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros y derrame, Señor, tu poder en cada corazón. Derrame, Señor, de tu espíritu en cada vida para poder, Señor, entender tu palabra. No estamos aquí, Señor, por causa nuestra. Estamos aquí, Señor, por causa tuya. Por tu salvación, por el sacrificio, Señor, que tú has hecho por nosotros en la cruz. Señor, te pedimos que nos instruyas en este momento por medio de tu palabra y ayúdanos, Señor, a aprender con respecto a este tema de mucha equivocación, Señor, que la gente está utilizando para engañar a la gente, para hacerlos, Señor,
dudar de la verdad de tu palabra, y que nuestros ojos, Señor, se puedan abrir a este virus, a esta cosa terrible, errónea, Señor, que la gente viene enseñando en muchas iglesias. Y Dios, te pedimos que tú nos fundes, nos fundamentes, nos siembres, Señor, échanos raíces, Padre, para crecer en tu palabra, en tu verdad. Y Dios, ten misericordia de nosotros en esta tarde. Y Dios, te pedimos que bendigas tu palabra, que llegue a los corazones de cada uno de mis hermanos y que eche fruto, más fruto y mucho más fruto, Padre Celestial. Y que los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón, Señor, sean gratos delante de ti. Utiliza, Señor, tu siervo inútil aquí en este momento. Ponme a un lado, Señor, y tú habla a través de mí. Dios, pon las palabras, Señor, para que mis hermanos puedan entender de este asunto que vamos a ver en este momento. En el nombre de Cristo, una vez más te doy las gracias por todo nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, aquí en el texto que nosotros acabamos de leer ahí en el libro de Hechos, capítulo 2, en el versículo 4 se encuentra el texto donde muchos de nuestros queridos amigos ahí afuera ya se aferran mucho a este versículo donde dice ahí en el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, dice la Biblia ahí, ¿sí o no? Comenzaron a hablar en lenguas. No solamente esto pasó, hermanos, a los judíos, pero también pasó esto cuando el Espíritu Santo vino sobre los gentiles. Si usted va ahí al capítulo 10, versículo 45 del mismo libro de Hechos, Hechos capítulo 10, versículo 45, dice la Biblia ahí, y los fieles de la circuncisión, en este caso los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron, dice, admirados, atónitos, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían, dice, que hablaban ¿en qué? En lenguas, ahí está otra vez, en lenguas, y que magnificaban, dice, a Dios. Hermanos, entonces, si nosotros decimos que el don de lenguas, si el don de lenguas es bíblico o no es bíblico, ¿no? Es bíblico, hermanos, pero muchas veces, hermanos, la gente no sabe por qué razón, ¿ya? O motivo los hermanos hablaban en lenguas, o era el propósito esencial de hablar en lenguas en ese tiempo, en el tiempo del apóstol Pablo. En esta tarde vamos a estudiar eso, hermanos, pero déjame decirle que en estos versículos, ¿ya? Se basa, pudiéramos decir, cada iglesia o denominación con raíces pentecostales y carismáticas. Dice, está en la Biblia. No podemos sacarle nosotros esos pasajes de la palabra de Dios. Se encuentra ahí. Y muchos se aferran a esto diciendo que porque dice la Biblia, nosotros debemos de ponerlo en práctica. Y hay otra cosita más, hermanos, que ellos afirman. Según ellos afirman de que las lenguas dadas aquí por el Espíritu Santo en este pasaje son realmente lenguas, dice, angélicas y lenguas celestiales. No sé de dónde han sacado eso, hermanos, porque yo no leo ni qué tipo de lengua angelical, ni qué tipo de lengua espiritual hay. Al contrario, si nosotros leemos en el versículo del 5 al 11, usted va a encontrar lenguas humanas, lenguas terrenales. En el versículo 1 dice la Biblia, cuando llegó el día de Pentecostés, había mucha gente ese día, hermano, en Jerusalén. De muchos lugares, hermano, habían venido la gente a celebrar o a ver ya cómo se celebraba el día de Pentecostés ahí en Jerusalén. Había mucha gente de toda lengua, de toda linaje, raza, estuvieron ahí. ¿Ya? Y mira lo que dice en el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, ¿cuál estruendo? Del versículo 2 y 3, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Dice, se juntó la multitud y estaban confusos, dice la Biblia. Porque cada uno, escuche esto, subraye si es posible ahí para que no se confunda. Cada uno, la gente que estaba reunida ese día en Jerusalén, dice, les oía, les entendía, en otras palabras, hablar en su propia lengua, dice la Biblia. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, estos no son judíos, estos no hablan pues hebreo, o arameo en aquel entonces que estaban hablando ahí en el tiempo del Nuevo Testamento.
Esos no son galileos, pues. Dice la Biblia ahí, versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros? ¿Cómo pues les oímos? Quiere decir, ¿le estaban entendiendo, sí o no? ¿Ya? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? No están hablando aquí lenguas angélicas, hermano, o lenguas, no sé qué cosa hablan esta gente, hermanos. No, dice, les escuchamos nosotros hablar en la lengua que nosotros hemos nacido. Si es mam estaban hablando ese día, hermano. ¿Ya? No había mam en ese tiempo, pero más o menos la idea de lo que le estaba diciendo a ustedes ahí. ¿Ya? Dice, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en el Ponto. Ahí estaban chinitos también, hermano. Asia, ¿ya? Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones, ahí están los morenitos, también estaban ahí, más allá de Cirene. Los latinos, romanos, aquí residentes como judíos. Los latinos están en todo sitio, hermano. ¿Ya? Te vas a un sitio, ahí están los marroncitos, hermano. En serio, los latinos, ahí están. Tanto judíos como prosélitos. Cretenses, los de Creta estuvieron ahí. Los árabes también están en todo sitio, hermano, como la pulga son estos, ¿ya? Los árabes estaban ahí, dice, les oímos hablar en nuestra lengua. Las maravillas de nuestro Dios. ¿Dónde a ver usted puede leer ahí, hermanos, que eran lenguas angelicales? O lenguas celestiales, como dicen ellos. Yo no he visto aquí, hermano. ¿Ya? No he visto aquí. Usted mismo puede comprobar, hermanos, que eran lenguas, ¿qué cosa? Humanas, lenguas terrenales, las lenguas en que la gente, hermano, había nacido, dice la Biblia ahí. Pero no sé de dónde estos sacan, hermano, que son lenguas celestiales. Solamente están utilizando para engañar, hermanos, ¿ya? A la gente. Y déjame decirle algo. La razón por la cual, hermanos, el don de lenguas se menciona en la Biblia no era ni es hasta este momento para incentivar, hermanos, a hablar en lenguas en nuestras congregaciones. Eso no era el propósito. No era el propósito. Aunque diga Pablo ahí en la Biblia que no impidas hablar en lenguas en la iglesia, no era eso el propósito. Ahorita les voy a mostrar por qué. La razón, hermanos, yo desde que he estudiado esto, yo he podido notar, hermanos, de que la razón por la cual se menciona el don de lenguas en la Biblia era, escuche esto, para reprender la exaltación y el mal uso que la iglesia de Corinto estaba utilizando, hermanos, del don de lenguas. ¿Sabía usted que la iglesia de Corinto era un ministerio así como de nosotros? Ellos estuvieron en un ladrito al costado de la iglesia de Corintios, de la iglesia judía, de la sinagoga. Y todo lo que hacía la sinagoga de los judíos, la iglesia de Corintios también quería hacer, pero no les salía bien, porque habían varias cosas, hermanos, que la iglesia de Corintios no estaba haciendo bien, como muchos hoy en día allá afuera. ¿Ya? Dice ahí, por ejemplo, vamos ahí encontrar a Pablo en el libro de Primera de los Corintios. Si usted va ahí, hermanos, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 14. No vaya a perder este pasaje, hermano, porque de aquí vamos a sacar todo el mensaje de esta tarde. Primera de los Corintios, capítulo 14. Hermanos, la iglesia en Corinto estaba haciendo una desgracia, todo lo que se refiere, hermanos, a la adoración y al servicio a Dios. ¿Ok? Dice en el versículo 16, primera de los Corintios 14, versículo 16. Porque si bendices solo con el Espíritu, como muchos dicen que oran en el Espíritu, y aquí comienzan a hablar, no sé en qué cosa comienzan a hablar, este es en el Espíritu, hermano, dicen, ¿no? Según tú, que tú oras en el Espíritu, dice, pero el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá? Amén, hermano. A lo que tú estás diciendo, no sabe lo que has dicho. No sabe lo que tú has dicho. Eso es lo que la iglesia de Corinto estaba haciendo, una desgracia. El otro dice que estaba siendo llena del Espíritu Santo. Dice, se levantaban las hermanas también, estaban llenas del Espíritu Santo y todo lo demás. Dice la Biblia aquí, el que ocupa el lugar de simple oyente. ¿Cómo va a decir amén a lo que tú estás hablando si no ha entendido lo que tú estás diciendo? ¿Ah? Increíble, ¿no? Pero pasa hasta hoy en día esto. Versículo 23. Si pues
Toda la iglesia se reúne en un solo lugar, como estamos aquí en este momento. Y todos hablan en lenguas, ahí está. Y entran indoctos a la iglesia. O tu invitado dice que tú le invitas a la iglesia. Entra un incrédulo. No te van a decir que tú estás loco. ¿Y qué mosca les ha picado? ¿Ah? ¿Qué están haciendo? Tú vas a decir que estás loco. Nunca más van a querer volver. Si me invitarían a mí a este tipo de iglesia, hermano, la primera cosa que comienza es, yo me estoy largando de ahí, hermano. Porque las cosas que ellos hacen, hermano, es como si, hermano, el cuerpo se comienza a erizar. Es como si un espíritu malo comienza a entrar, hermano, al templo. Uno se siente, hermano, la presión. Si uno tiene el espíritu verdadero de Dios, siente, hermano, la presión de esta cosa y uno no se siente bien. No se siente bien. ¿Ya? Pero ahí la gente dice, ese es el Espíritu Santo. ¿Qué será, hermano? De verdad, no es el Espíritu Santo. Hermano, Pablo aquí les está exhortando diciendo, ustedes están haciendo una desgracia aquí en Corinto. ¿Ya? Aquí yo les he enseñado bien a ustedes. Ha venido también a Apolo, les ha predicado a ustedes. Y como si entra por un lado y sale por el otro lado, no entienden ustedes las cosas que están escritas en la palabra de Dios. Se les dice algo y ustedes hacen otra cosa diferente. Por eso Pablo les comienza a escribir estas situaciones que estaban sucediendo, hermano, en la iglesia de Corinto. Y hermanos, el hablar en lenguas solo tenía un propósito. No había varios propósitos. El hablar en lenguas solamente tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito, hermano? ¿Ya? ¿Cuál era ese propósito? Escriba si quiere. El propósito esencial de las lenguas era para proclamar a la gente, ¿ya?, que tú eres el único que tiene la unción, como dicen algunos. Yo soy, hermano. Yo soy el único que tengo la unción. Tú no tienes. Ya, yo soy el único aquí que tengo esta unción. Yo soy el único que entiende qué cosa el Señor me está diciendo. Dice la Biblia ahí. O no dice la Biblia, sino vamos a leer en un momento ahí, no les he mostrado todavía. El propósito esencial de las lenguas era para proclamar algo esencial, valga la redundancia. ¿Cuál era este algo esencial, hermanos? En el Antiguo Testamento, ¿ya? En el Antiguo Testamento, las lenguas eran usadas, hermanos, como señal o como mensaje de juicio. Juicio, ¿ya? Juicio. ¿Me estoy dando a entender? Hasta aquí estamos bien. Las lenguas eran una señal para juicio, hermano, no era para otra cosa más. Cuando los profetas o la gente comenzaba a hablar en lenguas, ya el juicio de Dios estaba sobre su pueblo. Por ejemplo, vaya ahí al libro de Isaías, capítulo 28. No vaya a perder el libro de 1 Corintios. Isaías, capítulo 28. Isaías, el profeta Isaías. Antiguo Testamento. Si lo busca por Nehemías, está más adelante todavía, hermanos, ¿ya? Más adelante de Salmo, más adelante de Proverbios, Cantares, Isaías, ahí está, de ahí viene Isaías capítulo 28. 28 es un 2 y un 8. Vaya ahí hasta el versículo 22. Isaías capítulo 28, versículo 22, dice la Biblia ahí, ahora pues, Dios hablando a su pueblo por medio de su profeta, no os burléis, dice la Biblia, para que no se aprieten más vuestras ataduras. ¿Por qué? Porque destrucción ya determinada sobre la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos. Estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. Oíd mi dicho, dice la Biblia ahí. En otras palabras, ¿qué es lo que realmente está tratando de decir Dios por medio de su profeta, hermanos? Aquí, lo que Dios estaba tratando de decirle por medio de su profeta al pueblo de Israel era esto: ya no se burlen más de las cosas que yo les estoy diciendo, porque mucha gente piensa hoy en día, como hoy en día se burlan, de que el juicio de Dios va a venir sobre esta tierra. ¿Cuánto tiempo han venido diciendo lo mismo? ¿Cuántos años ha predicado Noé, hermanos? ¿Cuántos? 120, hermanos, 120 años predicó Noé. En esos 120 años la gente se burlaba de él, diciendo que estaba loco. Nunca había llovido sobre la tierra y dice que va a venir diluvio. Este está loco. Como la gente hoy en día, juicio viene del Señor. Esta gente está loca. Y el Señor le dijo, ¿sabes qué? Esto va a ser la señal. Cuando va a venir el juicio, esto va a ser la señal. Versículo
11 dice la Biblia ahí. Vamos desde el versículo 10. 9. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los techos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. Cuando esto comience a suceder, versículo 22 comenzará a suceder. ¿Me estoy dando a entender? ¿Ya? Usted puede seguir leyendo, hermanos, de lo que iba a suceder, hermanos, cuando esto pasaba. Cuando esto iba a suceder, cuando las lenguas comenzaban a aparecer, hermanos, en el pueblo, quería decir que el juicio de Dios estaba cerca. Y era una realidad en el pueblo de Israel. Y eso nosotros, hermanos, estamos viendo hoy en día también. ¿Ya? Y no es coincidencia, o tú piensas que es coincidencia esto. No es coincidencia, hermano, que de aquí y para allá están saliendo iglesias, hermano, que dicen que hablan en qué cosa, en lenguas. Y eso, hermano, está creciendo como el chinchen, todo este lugar de Cincinnati, hermanos. En serio, hay una iglesia aquí, ya hablan en lenguas. Otra iglesia aquí, ya hablan en lenguas. Otra iglesia allí en Hamilton, ya hablan en lenguas. Por aquí, le han invitado a mi esposa a danzar también el otro día. Yo le digo, de una vez, vete mi amor, le dije. No, hermanos, no, eso no habla la palabra de Dios. Pero ahí comienzan a abrir las iglesias, hermanos, de estos y aumentan, hermano. Y ¿sabes qué? No es coincidencia. Porque en el Nuevo Testamento también significa una señal de destrucción, de juicio que viene sobre la tierra. Si usted va ahí a segunda de Tesalonicenses, hermano, capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, o la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, ¿ya lo tiene? Segunda Tesalonicenses, hermano, capítulo 2. ¿Ya está? Vamos a leer, dice la Biblia ahí, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, dice la Biblia ahí, hermanos, que no, escúcheme bien esto, hermanos, si usted está en la verdad, escúcheme bien esto, hermanos, no se deje mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Que no venga alguien y le muestre con la palabra de Dios diciendo, ¿sabes qué? Dice en la Biblia que tú debes hablar en lenguas, hombre. No se mueva fácilmente de lo que Dios le ha puesto en su corazón, de su manera de pensar. Ni os conturbéis, dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. El pastor me ha dicho que estaba bien. El pastor no sabe dónde está parado a veces también. Dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca, hermanos. ¿Ya? Está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, en hacer milagros, inclinar hacia los ídolos, hacer esto, hacer el otro, don de lengua, de danzas, alabanza, banda en la iglesia. Nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿qué cosa no va a venir? El día del Señor sin que antes venga, dice la Biblia aquí, la apostasía. ¿Qué es apostasía? Ya les he enseñado esto, hermanos, a ustedes. La apostasía, hermanos, es apartarse de la verdad, apartarse de la fe verdadera y seguir tras la mentira. Eso es apostasía, eso es una apóstata. ¿Ya? Dejar la verdad de Dios y seguir tras la mentira. Y mucha gente se está alejando de eso, hermano. Mucha gente. Sería triste, hermano, ver a algunos de nosotros saliendo de una iglesia verdadera, hermanos, que predicamos la palabra de Dios. Hemos tratado de predicar la palabra de Dios tal como está y irse a una iglesia, hermano, que a veces ni la Biblia utilizan. Eso sería pues un descaro o, como se puede decir, una afrenta en contra de nuestro Dios, una burla. Dice la Biblia ahí, no va a venir el día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de ¿qué? De pecado, el hijo de perdición, Satanás, hermanos,
el cual se opone y se levanta en contra de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Hermano, mucha gente está en contra de nosotros, manda gente para que vean qué cosa estamos haciendo, engañan a la gente, tratan de tomar, hermanos, algunos hermanos, tratando de invitar a sus iglesias y decirles, ¿sabes qué? Está mal lo que ustedes están haciendo. ¿Estamos mal? Ustedes mismos son testigos, hermano. Ustedes mismos son testigos. Ellos están en contra de todo lo que estamos haciendo nosotros aquí. No les gusta, hermanos, escuchar la verdad. ¿A quién pues le gusta escuchar la verdad? Ni a nosotros mismos nos gusta escuchar la verdad. Eres feísimo cuando te dice alguien, ¿te gusta eso? A algunos sí, ¿ya? Porque saben que es verdad, a algunos les duele, ¿ya? Pero así es la vida, así es la vida, hermanos. Tanto dice que se sienta, mira, que se sienta en el templo de Dios como Dios. Increíble, lo que te digo yo, tú tienes que hacer. Y aquí no hay más reparo. Si no haces eso, al infierno, hermano. ¿Qué me creo yo, hermano, aquí? Haciéndose pasar ¿por quién? No, aquí yo soy el que sana. No, aquí yo soy el único que habla en lenguas. Ustedes no saben. ¿Ya? Aquí soy el único que voy a recibir esta unción. No, hermano. Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está, hermano. Mientras estamos hablando nosotros aquí, hay gente que está haciendo locuras en otros lugares, hermano, en otras congregaciones. Mientras estamos aprendiendo esto nosotros. Entonces, hermanos, ¿cuál fue el propósito? ¿Cuál es el único propósito del don de lenguas? El don de lenguas, el único propósito era para mostrar de que juicio, hermanos, juicio viene sobre esta tierra, ya sea en el Antiguo o el Nuevo Testamento. ¿Y sabes cuál es el problema, hermanos, hoy en día? Que ellos ni se dan cuenta. Esta gente que está haciendo esos milagros, están hablando en lenguas, ellos ni se dan cuenta, hermanos, de que ellos están sirviendo como señal de que el juicio de Dios se acerca. En serio. Más iglesias de eso se levantan, más iglesias. El juicio de Dios está cerca, hermanos, aquí. Ya viene el Señor y usted ni se da cuenta. Hermano, hay profecías que están en el Antiguo Testamento que ya se han cumplido y profecías que todavía están por cumplirse. ¿Qué es lo que ya se ha cumplido? Le voy a dar un hito nada más y usted busque los demás, ¿ok? ¿Está bien? Le voy a dar uno. Vaya a este libro del profeta Joel en el Antiguo Testamento. Joel capítulo 2. ¿Dónde estará Joel? Pues no, búsquelo, hermano. Joel, Joel. Va a salir polvo ahorita, hermanos. A ver, soplen. Joel, capítulo 2. Boten el polvo de ahí, hermano. ¿No? Difícil leemos ese pasaje de la Biblia, nosotros. Pero ahí está. Joel es con J, no es con G, hermanos, ¿ya? ¿J de qué? De Joel, pues. Joel, ¿ya lo han encontrado, hermano? Busquen todos, que le busquen todos. Vamos, hermanos. El que le encuentra al último se queda hasta el final del servicio, ¿ya? Joel, capítulo 2, hermano. Bárbaro. Vamos. Daniel, Oseas, Joel. ¿Ya? Vamos, hermano. ¿Listos? ¿Quién lo ha encontrado? Levante la mano. 1, 2, 3. 3 nomás. 4, hermano. ¿La encontró? Le encontró 5, 6, hermana. Ya, frío, caliente, hermana, está ahí. Vamos, hermana, vamos. Joel capítulo 2, porque quiero que lean, hermanos, claramente lo que está aquí, lo que ha sucedido, lo que va a pasar, hermanos, ¿ya? ¿Ok? ¿Listo? Ya está, vamos. Versículo 27. Vamos leyendo desde ahí. Joel 2, 27. Mira, esto Joel estaba diciendo lo que iba a suceder en el futuro. ¿Están peleando ustedes? No se peleen, hermano, no se peleen, no se jalen los pelos, ¿ya? Tranquilo nomás, tranquilo. Tan difícil, hermano. Está bien, ¿ya? La próxima semana le doy más difícil todavía, ¿ok?
Capítulo 2, versículo 27 dice: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos, dice, soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas, dice, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Déjame decirle algo: ¿cuál de estas cosas aquí ya se han cumplido? ¿De lunes? Oh, ¿cuál lunes? ¿Ah? La luna. ¿Ya se convirtió la luna en sangre? Ya le han convertido algunos la luna en sangre. Es increíble cómo pueden hacer, ¿no? ¿Qué es lo que realmente se ha cumplido y qué todavía no? Vaya hasta el libro de Hechos. Hechos, ya. Hechos, pues hermano, Hechos capítulo 2, en nuestro texto. Hechos capítulo 2. No se vaya a olvidar de Joel, de Joel, ¿ok? No se vaya a olvidar de Joel. Hechos capítulo 2. ¿Ya lo tiene? Versículo 14, 2:14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Había bastante gente ese día, hermano. Esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos que dicen que están ebrios, ustedes vosotros suponéis, dice la Biblia ahí, puesto que es la hora tercera. No están borrachos, en otras palabras, porque todavía es las 9 de la mañana. No pueden estar borrachos. Mas esto, dice Pedro en su predicación, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Ya se está cumpliendo lo que Joel está diciendo. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu. Eso es lo que estaba sucediendo ahí, hermanos. Y vuestros hijos, dice, y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, dice, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, dice, derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré, dice, prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Esto más o menos ya está pasando o ha pasado, pero mira, de partir desde aquí, esto todavía no ha pasado. Dice ahí, el sol se convertirá en tinieblas. Eso todavía no ha pasado. Aunque algunos dicen que por el eclipse solar, ¿cuándo ha sido el último? ¿Ah? Eso no es tinieblas, hermano. ¿Ya? Eso no es tinieblas. Dice, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo ese día. ¿Ya? Será salvo ese día. No dice el que habla toda lengua. No dice ahí el que hace milagros. No era el propósito esencial, hermanos, el hablar en lenguas. ¿Ya? Incentivar a la gente a que hagan lo mismo. Y según, hermanos, Hechos capítulo 2, versículo 20, esto era una señal de que el día del Señor, así lo llama Lucas ahí en Hechos capítulo 2, versículo 20, que el día del Señor ya viene pronto. Esos que hablan en lenguas son una señal, mira qué lindo brilla el sol, son una señal de que el día de Dios ya se acerca, hermano. Ahora la pregunta es esta: ¿usted está listo para eso? ¿Usted está listo para eso? Muchos de nosotros todavía tenemos nuestras vasijas vacías, hermano. Todavía no están llenas con aceite. Todavía estarán llenos del mundo. Todavía estarán llenos de la mundanalidad, los deseos de la carne. Pero todavía no estamos siendo llenos del Espíritu. Aquellos que han recibido del Espíritu deben de vivir o andar según el Espíritu de Dios. Y no satisfaciendo, dice, los deseos de su carne. Por eso, hermanos, le animo a usted a que se examine a sí mismo. Si el día del Señor viene hoy, estamos listos para ir, hermano. Si el día del Señor viene mañana, ¿cuándo será? Yo no estoy dando aquí fecha, sino ¿está listo usted para recibir a su Señor? Hermanos, pero ¿cómo pues la gente puede librarse de este castigo?
¿Ah? ¿Cómo puedes tú decir a alguien que no conoce a Dios que puede librarse del castigo? ¿Cómo? Pues ahí viene a formar parte, pues, o a obrar el Espíritu Santo que mora en su vida de usted, hermano. ¿Ya? Dice que Dios iba a dar su Espíritu, iba a enviar de su Espíritu, y cuando llegue el Espíritu a la tierra, dice, ¿qué cosa dice la Biblia en el versículo 1, o en el capítulo 1, versículo 8 de nuestro texto? ¿Qué dice la Biblia ahí? Y os me seréis testigos, dice, cuando venga el Espíritu Santo, ¿ya? Cuando venga el Espíritu sobre ustedes, dice, les va a dar poder. ¿Poder para qué? ¿Para que sanen demonios? ¿Ah? ¿O para que saquen demonios fuera una persona? ¿Para que sanen a la gente? ¿Hagan milagros? ¿O para qué? Dice, me seréis testigos. ¿En qué? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios les había dado un poder. ¿Para qué? Para predicar la palabra de Dios, hermano. Ese es el único propósito. Es el único propósito que el Espíritu Santo, hermano, llega a tu vida. Para animarte a ti, hermano, a hablar a otros del Señor. No es para incentivarte a hablar en lenguas. ¿Ya? Pero ¿por qué era permitido, hermanos, entonces hablar en lenguas? ¿Por qué Pablo había permitido a la iglesia de Corinto hablar en lengua? Hermanos, antes de que pasemos un poquito más a fondo con respecto a este asunto, yo quiero que abra su Biblia en el libro de Marcos, rapidito, hermanos, ya rápido, el capítulo 16, en el versículo 15. Para hacerte ver, hermanos, el propósito esencial por la cual Dios nos anima y llena el Espíritu, hermano, en nosotros. ¿Para qué propósito es realmente eso? Versículo 15, capítulo 16, versículo 15. Esto es el propósito. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Dios te da el poder. Dios te da las agallas, a veces cuando no sabes qué decir, a veces cuando no sabes ni qué hablar a una persona que no conoce a Dios. Dios, por medio de su Espíritu, te llena, hermanos, y te unge desde lo alto, hermano, para que usted hable el Evangelio de salvación. Dice, el que creyere y fuere bautizado, escúcheme esto, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Muchos creen, pero no son bautizados. Otros dicen, no, tengo que bautizarme, pero no, si no importa si no creo. No funciona ninguno de los dos así solos, hermano. El que creyere y fuera bautizado, dice la Biblia ahí, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Ahí está, pues, dicen algunos. Ya hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y se dice, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¡Bárbaro! Ahí está, pues. Vamos a hablar en lenguas. Vamos a agarrar serpientes y no nos van a hacer daño. Ya ha muerto uno, ya. ¿Sí o no? En Kentucky ya recién nomás acaba de morir uno. Estos no sabían por cuál era el propósito esencial, hermano, de que Dios estaba diciendo que iban a hacer estas señales. Déjame darles, hermano, ahorita mismo algunas regulaciones. Sé que son regulaciones, normas, leyes, ¿ya? Para poner en orden lo que estaban haciendo mal los hermanos en Corinto. Pablo tuvo que escribir, hermanos, estas leyes o poner estas normas en la iglesia de Corinto porque los hermanos de Corintios estaban haciendo una desgracia, hermanos, el servicio a Dios. ¿Ya? Dice ahí, vaya hasta 1 Corintios otra vez. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 37. Mira lo que estaba sucediendo ahí. Versículo 37 dice, si alguno se cree profeta, todo el mundo se creía, hermano, profeta ese día, en esos tiempos, o es espiritual. ¿Ustedes han escuchado de iglesias que tienen profetas? Me dan risa. Dice, si alguno se cree profeta o es espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos de Dios. ¿Ok? En otras palabras, lo que Pablo estaba tratando de decirles es esto. Yo sé que tú sabes mucho la Biblia. Tú dices que sabes y entiendes la palabra de Dios. Ok, si dices que sabes o entiendes, lo que te voy a decir yo ahorita no es lo que yo quiero o lo que yo pienso. Es lo que Dios me va a decir a través de mí lo que tú tienes que hacer. ¿Ya? Son mandamientos del Señor. Pero si tú quieres ignorarlo, ignóralo. Dice aquí, más el que quiere el que ignora dice ignore. No importa. Después de esto que les he dicho yo, Dios mismo va a juzgar.
sobre ustedes, ¿ya? ¿Y cuál era de esas cosas que el Pablo tuvo que poner en orden en la iglesia de Corinto? Vamos, ¿cuál era? ¿Ya? La primera cosa, hermanos, una de las primeras reglas que Pablo había establecido en la iglesia de Corinto fue esto. Número 1, y ahí debemos de empezar todos nosotros. Todo tenía que hacerse en orden. ¿Me estoy dando a entender? Todo, escúcheme, tiene que hacerse en orden. En orden. 14:33. 14:33. Pues Dios no es Dios de confusión. ¿Qué más quieren con eso? Dios no es Dios de confusión, sino de ¿qué? De paz. Como en todas las iglesias de los santos. Si tú vas a una iglesia que están haciendo un mamarracho, eso no es iglesia de Dios, hermano. ¿Ya? Eso no es iglesia de Dios. La primera cosa que usted tiene que buscar, hermanos, en una iglesia es si esa iglesia está haciendo las cosas en orden. ¿Ya? Si no lo están haciendo, no saben ni en qué están sentados. Versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden, hermano. ¿Ya? Con orden. Esa es la primera ley que Pablo tuvo que establecer en Corinto. Y eso es lo que vamos a establecer aquí, hermano. ¿Está bien o está mal? Está bien, hermano. Que lo hagamos en orden a partir de hoy, todo el resto de nuestras vidas. Número 2, lo que Pablo también había puesto en orden era esto. Las lenguas no deben de ser solicitadas siempre. ¿Sabes qué es lo que hacía la iglesia en Corinto? Siempre estaban buscando que alguien venga a hablar en lenguas. ¿Ya? Venga, a ver, ¿quién habla en lenguas hoy día? Hermano, de aquí viene este dicho coloquial que dice, bueno es cilantro, pero no tanto. ¿Ya? No todas las veces va a ser, hermano, conveniente. Hay un pastor que me decía, que me había dicho, hermano, quiero que empieces un ministerio en español en mi iglesia. Pero ¿sabes qué? Yo quiero que tú traigas a la iglesia, a la gente que tú vas a trabajar con ellos, que traigas a los servicios en inglés y tú vas a interpretar, hermano, ya para mí. Hermano, Dios me ha llamado a ser pastor, no me ha llamado a ser intérprete. Yo le dije así. ¿Ya? ¿Me estoy dando a entender? Hermano, una vez es bueno. 2 veces ya más o menos, pero la tercera día a partir, hermano, el servicio se hace larguísimo, más largo de lo que es. Mientras que él está hablando, yo tengo que estar esperando o hablando mientras que él habla, y a veces los dichos que los hermanos americanos tienen, a veces no se traduce bien en español. ¿Ya? Y ahí no sale bien, hermano, llega a cansarse uno. Entonces yo le dije, hermano, no, así no se puede trabajar en este tipo de cosas. Es bueno, pero no siempre. ¿Ya? No hacerlo de continuo, porque no va a edificar ni a tu iglesia, ni a los hermanos, ni a la gente que está viniendo. ¿Ok? Es bueno, hermanos, las lenguas, pero no tanto, dice ahí Pablo, capítulo 12 del mismo libro de 1 Corintios, capítulo 12, versículo 14. Hermanos, muchos quieren ser pastores, muchos quieren ser líderes, muchos quieren ser maestros. Pero hermano, la iglesia está llena de muchos ministerios, hermano. Dice ahí, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? Dice, no voy a ser del cuerpo. Por eso no va a ser del cuerpo, dice, no será del cuerpo. Si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? Dice, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. ¿Ah? Porque no soy pastor, no soy de la iglesia. Algunos dicen así. Yo no quiero venir a la iglesia porque el pastor no me ha puesto de pastor o de maestro de escuela dominical o de algo, ¿no? No. Dice la Biblia ahí en versículo 17, si todo el cuerpo fuera ojo, a ver, imagínate, hermano. Imagínate tu cuerpo fuera todo ojo, hermano. Los que tienen ojos más resonantes que otros, los que tienen más sobresalientes, hermano, imagínate, darían miedo a la gente. ¿Ya? Cucu, dirían los demás. Dice la Biblia ahí, dice, si todos fueran ojos, ¿dónde estaría el oído? Si todos fueran oídos, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Dios nos pone, hermanos, en los ministerios que Él mismo quiere, hermano. ¿Ya? Aquí no estoy poniendo, a ver tu hermano, tú ya de una vez. A ver tu hermano, ya de una vez aquí. Hermano, ya ves, ni sabe si eso es su llamado del hermano a veces. ¿Ya? Le estoy obligando a hacer algo que a veces ni siente el llamado de Dios, a veces hacer eso, contra de su voluntad. No, hermano, aquí yo digo, el Señor ha abierto un ministerio, hay alguien que quiere formar parte, Dios le está llamando, hágalo, hermano, con toda gana. Pero aquí no estamos para esforzar a ninguno. ¿Ya? Si lo va a hacer, lo haga de todo corazón y de toda gana.
¿Me estoy dando a entender? Mejor es que lo haga de ganas que lo haga así renegando. Porque a mí no me dicen, el hermano también tiene que decirle, pues no hace nada. Así estamos muchas veces, a veces renegando. No, porque no le decimos al otro que haga. No, hermano. Dios nos ha puesto a cada uno conforme a como Dios nos ha dado. A unos de música, a otros de enseñanza, a otros ¿de qué será? Pues no, de cocinar. No, me gusta eso. No me dejan bajar de peso algunas de las hermanas. Pero está bien, Dios les ha dado eso a ustedes. Y utilícenlo para la gloria de Dios. Versículo 18, hemos leído ahí, Dios ha colocado a cada uno, hermanos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de buscar? ¿Ya? ¿Qué es lo que debemos de buscar nosotros, hermanos, en la iglesia? Hermanos, lo que nosotros deberíamos de buscar y desear serían los mejores dones. Muchos buscamos el don de lenguas, como en las iglesias, en las otras iglesias. Eso no es el don mejor, hermano. Hay dones mejores que eso. Aquellos dones que realmente edifican a todo el cuerpo. Si usted lee ahí en el versículo 31 del capítulo 12, dice la Biblia ahí, procurad pues, dice, los dones. ¿Qué cosa? Los dones mejores, dice la Biblia ahí. Los dones mejores. ¿Cuál pues son los dones mejores? ¿El don de lenguas? No, ¿cuáles son los mejores dones? Los mejores dones, hermanos, son los dones de enseñanza, de evangelización, de discipulado, ministrando por medio de la alabanza, la música que agrada a Dios. Todo eso es, hermanos, dones mejores. ¿Por qué digo que es un don mejor? Porque el don de lengua es un don simple, un don menor. Dice ahí, vamos al capítulo 14 otra vez, primero a los Corintios, versículo 12. ¿Ya lo tiene? Así también ustedes, dice, los que anheláis dones espirituales, dice la Biblia ahí, procurad abundar en ellos, ¿ok? Para la edificación de la iglesia. Si cantas, que cante para edificación de la iglesia. Si cocinas, que cocines para la edificación de la iglesia. Hermanos, si predicas o enseñas o ministras, que sea para la edificación de la iglesia. Versículo 26, dice la Biblia ahí también, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, dice, tiene revelación, tiene interpretación, pero hágase todo, dice la Biblia ahí, para edificación, dice la Biblia ahí, la edificación del cuerpo de Cristo, en otras palabras, ¿ok? Hermano, las lenguas eran uno de los dones menores. 14:15, mira lo que dice 14:5 dice la Biblia ahí, así que quisiera que todos hablen en lenguas, hermanos, dice Pablo. ¿Quiénes hablan en lengua? Ya, quisiera que todos lo hagan, pero que más profeticen, que prediquen, que enseñen, en otras palabras. Ya, aquí no está diciendo que sean todos profetas. Aquí tampoco está diciendo, a ver, ¿quién le vamos a señalar? Las profetizas, a ver, las hermanas profetizas, la hermana Isabel, uno, a ver, ¿quién más? ¿Ya? Eso no está hablando tampoco aquí, hermanos, ¿ya? Profetizar aquí, la palabra griega significa predicar, proclamar el evangelio de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque mayor es el que profetiza que el que habla. ¿Ya? Mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Otra de las cosas, hermano, que Pablo tuvo que poner en orden aquí, no solamente eran estas dos cosas que hemos visto, pero también que las lenguas tienen y tenían que ser interpretadas, hermano. ¿Me estoy dando a entender? Que las lenguas tienen y tenían que ser interpretadas por otra persona. Por ejemplo, yo fui a predicar en las iglesias americanas, ¿ya? Dios me ha dado un don a mí de aprender otro idioma, que es el inglés, para predicar la palabra de Dios en otro idioma. Y los hermanos me entendían, supuestamente que ellos me decían, ¿ya? Pero me entendían de todas maneras. Y si no hay alguien que le entienda, ¿qué es lo que hacemos? Ustedes han visto eso. Mi papá no sabía hablar bien el inglés. Yo tuve que traducir por él, a pesar de que es bien difícil, pero hermanos, eso es la manera como tiene que hacerse. Todavía sigue existiendo el don de lenguas en la iglesia, pero dice la Biblia ahí, tiene que tener interpretación. Versículo 14:13 dice la Biblia ahí, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. A ver, dime qué estás diciendo. No, ni saben qué cosa están diciendo. Versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña,
sea por esto, dice, por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno, interprete, dice la Biblia ahí, versículo 28. Y si no hay intérprete, cállate pues, hermano. ¿Ya? Deja de hacer bulla, en otras palabras. ¿Me estoy dando a entender? Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. No haga bulla. ¿Ya? Si no hay intérprete. ¿Y sabes cómo lo hacían? ¿Sabes cómo lo tenían que hacer estos? A lo mucho 3, hermano. No es como yo veo y voy a esas iglesias, hermano, una cantidad de gente, hermano, la otra está vomitando por allá, la otra está revolcándose por aquí, la otra está ahí no sé qué haciendo, y el pastor no sé, corriendo ahí detrás las hermanas, no sé qué hacen ahí, de verdad que esas iglesias, en serio, como Tom y Jerry, ¿han visto ese dibujito? Hermano, una desgracia. La Biblia dice aquí, por lo mucho 3 deben de hablar, dice ahí la Biblia, ¿sí o no? ¿Ya? Si habla, dice alguno en lengua extraña, esto sea por 2 o a lo más 3, hermano, y por turno. Por turno, hermano. No los 3 juntos a la vez. Por turno y uno interprete lo que el hermano está diciendo. Y si no hay intérprete, hermano, la próxima semana será pues. ¿Ya? Si hay interpretación. Otra de las cosas, hermano, y esto lo voy a tomar un poquito de tiempo, discúlpeme esto, pero tengo que tomarme tiempo en esto porque la iglesia de Corinto estaba haciendo una desgracia y no quiero que esto mismo suceda aquí. ¿Ok? Se encuentra en el versículo 34 y 35. No me apedreen por esto, hermanas, ustedes, ¿ok? ¿Está bien? Y ahí les he despertado a todos ya. No me apedreen por esto, hermanas. Maten al que mandó el mensaje, no al mensajero, ¿ok? Muy bien. Dice la Biblia ahí en el versículo 34. ¿Ya lo tienen? Wow, los varones dicen amén. Muy bien, las hermanas, ¿lo tienen, hermanas? Dice versículo 34. Vuestras mujeres. No lo digo yo, hermano. Cállese en las congregaciones. ¿Ya? Cállese en las congregaciones. Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Ups. Ups, acá no hay ups, sino there's no apologetics here. ¿Ya? No podemos dar disculpas de lo que la palabra de Dios dice. Pero déjame decirle algo, hermano, aquí. Yo no estoy en contra de las mujeres, ni Pablo aquí estaba en contra de las hermanas de la iglesia en Corinto. ¿Qué es lo que realmente Pablo estuvo tratando de enseñar, hermanos, con este pasaje, con este verso? Si una persona, una mujer, una hermana, una señora viene de así sin creer en Cristo, lo lee, se pasa para decir, oh, Pablo era machista. Dios es machista, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero ¿qué es lo que realmente tiene, qué significa esto, hermano? ¿Ya? ¿Qué es lo que realmente Pablo nos quería enseñar con este pasaje? ¿Significaba de que la mujer no debería hablar completamente cuando viene a la iglesia? ¿Ah? No. ¿Significaba de que ella debería estar muda hasta que salgamos del servicio? Aunque muchas veces debería de ser así, ¿no? Disculpen, pero la verdad es de que es la verdad, como está diciendo la Biblia, está ahí, ¿ya? Pero déjame decirle, no era tampoco eso el motivo, ¿ya? Hermano, hoy en día han hecho muchos de esto una dogmatización. Han dogmatizado mucho este pasaje. ¿Ya? Ahorita les voy a explicar por qué me ven con cara de que qué cosa. ¿Ya? Y aún peor, hermano, le dan mala interpretación a este pasaje de la Biblia, de lo que Pablo realmente estaba queriendo enseñar en la iglesia de Corinto, o lo que estaba ocurriendo. Hermanos, es bien claro que en el capítulo 11, versículo 5 del libro de 1 Corintios, la Biblia nos muestra ahí bien claro de que las mujeres podían orar y profetizar en la iglesia. ¿Ya? Las hermanas podían orar y profetizar en las iglesias también. Usted puede leer en los capítulos 12 hasta el capítulo 14 que las hermanas también poseían o tenían dones espirituales y que lo ejercían en la iglesia, hermanos. ¿Ya? Hermanos, las hermanas tienen que ver mucho en el ministerio del Señor.
ministran ellos con los niños, ministran muchas veces con señoritas, ministran muchas veces en la oración. Aquí no está hablando de que se callen la boca cuando vienen a la iglesia, hermano, y muchos ya, como le estoy diciendo, han dogmatizado esto. Lo ha hecho un dogma, lo ha hecho una doctrina. Usted, hermana, cállese, usted no hable para nada. ¿Ya? Ahora, también esto significa que la mujer no debería decir ni amén en la iglesia. ¿Qué dice? ¿Qué dicen ustedes? Le voy a decir un poquito de historia, un poquito nada más. Hermanos, en la cultura de los corintios, escúcheme, la mujer no estaba permitido confrontar a su marido o al hombre en público. ¿Me estoy dando a entender? Aparentemente, hermanos, algunas de las mujeres quienes habían llegado a ser cristianas en ese tiempo pensaron que por su libertad cristiana que ellos tenían en el Señor, que les daba el derecho de cuestionar al hombre, ¿ya?, en la adoración pública. ¿Me están entendiendo hasta aquí? ¿O no todavía? Les voy a dar un poquito más. Esto estaba causando división, hermanos, en la iglesia de Corintios. Mucha división estaba causando, hermano, este asunto ahí en la iglesia de Corintios. Otro. Las mujeres en ese tiempo de Pablo, cuando estaba escribiendo aquí, las mujeres, como en algunos sitios, no sé si son así también en su tierra, en algunos sitios las mujeres no estudian, el hombre es el que va a estudiar. ¿Sí o no? ¿O no es así en su tierra? ¿O es al revés? A veces así, la mujer se queda lavando la ropa, limpiando la casa, haciendo la comida y el hombre a veces se va, según a estudiar, o a jugar pelota, o al río, o a la quebrada, lo que sea, ¿ya? Pero se va. Pero es la mujer quien se queda a veces en la casa. Y era igual ahí en la iglesia de Corintios. Las mujeres no tenían mucha educación religiosa formal, hermanos, en ese tiempo. Eran los únicos que eran estudiosos religiosos o estudiados religiosamente, formalmente, eran los varones. Eran los varones. Y por eso cuando esas mujeres venían a la iglesia, tenían una lista de cosas, hermano, ellos ahí en su mente, ya que en vez de poner atención a la enseñanza de la palabra de Dios, comenzaban a interrumpir el servicio. A ver, hermano, quiero que me respondas esto. Oh, hermano, quiero que me respondas esto. Oh, hermano, quiero que me respondas esto. Y el servicio, hermanos, a veces ya no se podía terminar por tanta pregunta que las mujeres tenían, hermano, en medio del servicio. En este caso, el servicio central que nosotros tenemos aquí. ¿Me estoy dando a entender? Ok, vamos a seguir un poquito más adelante para que no me apedreen, hermanas, ¿ya? Hermanos, las mujeres tenían muchas preguntas cuando venían a la iglesia. Pero Dios aquí, por medio de su apóstol, nos da la respuesta, hermanos, de cómo deberían ser respondidas esas preguntas que las hermanas tienen. Porque hasta ahora yo sé que tienen, hermano. Me miran como cara de que no entienden. No, pues sí, están ahí, hermanas, entendiendo todo lo que ustedes están. Y a veces tienen unas preguntas terribles. ¿Ya? Dice la Biblia en el versículo 35. 14:35. Si quieren aprender algo, ahí está. Si quieren aprender algo, dice la Biblia aquí, pregunten en casa. ¿A quién? Pero este sinvergüenza no sabe nada de dónde está parado. Por eso yo te pregunto, pastor, todos los días ahí en la iglesia. Exacto, eso era el problema. Ese era el problema. Y es feísimo, hermanos, que un jefe del hogar, líder religioso de la casa, no sepa, hermano, de qué cosa es comer con sal. En serio. ¿Me estoy dando a entender? Pregunta, a ver, hermano. Y tú no sabes ni qué cosas. ¿Yeah? Hermano, eso es vergüenza. De un hombre que Dios ha puesto como jefe del hogar, que no te sepa responder, hermano, ¿qué cosa es esto? ¿Qué cosa es tal pregunta? Hermano, el propósito de Pablo con respecto a este tema, este asunto, era promover la unidad en la iglesia. Aquí Pablo no estaba enseñando acerca de la función de la mujer en la iglesia, sino la posición de la mujer en la iglesia. Eso es diferente. ¿Ya? Es diferente la función que las hermanas cumplen en el ministerio de Dios que la posición que ellas deben de tener en la iglesia. ¿Me estoy dando a entender ahora?
¿Ya? Porque yo escucho muchos hermanos, durante el servicio, a ver, en otras iglesias, no estoy diciendo aquí, Dios quiera que no pase esto, ¿ya? Pero pasa, hermano, y a veces toman a veces, hermano, ya el servicio, a ver, pastor, siéntate, tú no sabes nada, a ver, las hermanas de una vez, en serio, hay una iglesia en Hamilton, hermano, que hacen eso, una mujer está al frente enseñando, porque el pastor sinvergüenza no sabe, o el marido no sabe qué cosa es la Biblia, qué es la palabra, qué es ser salvo. Hay una iglesia ahí en Hamilton, hermano, de esa manera. Hay bastantes, hermano, en inglés y en español, y de repente en sus tierras también debe haber eso, en sus idiomas. Es increíble que el hombre no sabe, hermanos, qué cosa es ser salvo, quién es Dios. Por eso las hermanas tienen una lista larga, hermanos, y no saben los hombres, los maridos, cómo responder esto. Por eso, hermanas, si usted tiene un comentario o algo que decir, escúcheme esta hermana, si usted tiene un comentario, algo bonito que decir, por más lindo que usted quiera que sea, ¿ya? O piense que el pastor está equivocado, hermana, espere llegar hasta su casa y pregunta al líder de su casa espiritual, a su esposo, ¿ya? Pregúntele a su esposo. Ni aquí dice tampoco, espera que termine el servicio para que le preguntes al pastor. No, hermana, el pastor tiene su esposa también, ¿ya? ¿Ok? Y ahí, como dicen algunos, ya se sacó la lotería. No, hermano, porque a veces yo tampoco no tengo las respuestas, hermano. No soy Dios. Tenemos que orar al Señor para que Dios nos dé una respuesta. A veces. Así es. Y muchos maridos a veces, por no quedar mal con sus mujeres, dan mal la respuesta a veces. No, yo soy hombre, aquí tienes que obedecerme, mujer. Sométate, ¿no? Y ahí ya abusan de su autoridad muchos. ¿Sí o no? No es así, Juan. ¿Ok? No es así, Juan. Porque soy hombre, aquí tú tienes que hacerme caso. A veces estamos mal, hermano. A veces estamos mal. Hermano, las mujeres no deben hablar en la iglesia por completo. Eso es lo que significaba esto. Porque hay hermanos que yo he hablado con ellos, pastores, que he dicho, aún las hermanas no deben decir ni amén en la iglesia. Entonces, si ellos no pueden decir nada, entonces, hermano, en la iglesia, entonces, ¿para qué vienen a la iglesia? No pueden ni respirar, ni enseñar a los niños, ni poder abrir sus bocas para cantar las alabanzas de Dios. ¿Me están a entender? No, pero esa es otra cosa. No, es lo mismo, hermano. Es lo mismo. Estamos en la iglesia. Estamos en la casa del Señor. Cuando se trata de escuchar, mira, lo que los hermanos de Corinto no han aprendido, hermanos, es algo simple que tú y yo también nos hemos olvidado. Una regla, hermanos, que nosotros lo utilizamos mucho en la escuela. Cuando tú ibas a la escuela y el profesor estaba hablando, acá tú estabas ahí, ¿no? Haciendo bulla. No, estabas escuchando lo que el profesor decía, ¿ya? Si no te escuchaban, ya que te hacían parar en la esquina ahí como el Chavo del Ocho, ¿ya? Y ahí te dejaban. Hasta todas sin recreo te dejaban, ¿no? Así es. Hermano, esta ley, estos hermanos se habían olvidado. ¿Cuál era esta ley? Cuando es tiempo de aprender, es tiempo de escucha, calla. Cuando alguien habla, los demás se callan. En Perú le decimos de esta manera, cuando un burro habla, los demás burros se callan, hermano, ¿ya? Esa es la manera. Eso es como debe, y eso es lo que se han olvidado ellos. Eso es lo que se han olvidado ellos. Y comenzaban pues las hermanas. Hermano, Pablo aquí no estaba tratando de estar en contra de las hermanas. No. Pablo aquí estaba tratando de mantener un margen o trazar una línea, hermanos. ¿Ya? No solo para las mujeres, pero también para los hermanos. Porque yo también estoy seguro que habían hermanos ahí que trataban de interrumpir mientras que el hermano estaba enseñando. El pastor de la iglesia de Corinto estaba enseñando. Y cuando Pablo escuchó eso de Timoteo, cuando él fue a visitar la iglesia, ahí están haciendo una desgracia. Entonces Pablo comenzó a escribirles una carta que no hagan eso, no es bueno eso. Porque el que enseña, el que está predicando, ya, o el que está enseñando, si tienes alguna pregunta, espera que llegues a casa y pregunta a tu marido, hermano. ¿Ya? Pregunta a tu marido. Si no tiene la respuesta, hermano, sea humilde también, no sea orgulloso. ¿Ya? Decir, no tengo la respuesta, también vamos a preguntar la próxima semana al pastor antes del servicio. ¿Ya? Y si no tiene la respuesta, ni el pastor ni usted, suicídense pues los tres. ¿Ya? Así será. Increíble, ¿no?
Muchos pensaban que este es el único pasaje que está... No, vaya a primera Timoteo 2. Hermano, yo quiero que terminar esta serie hoy día, pero con broche de oro, hermano, con trompetas, ¿ya? Primera Timoteo capítulo 2, versículo 11. Porque Pablo fue maestro de Timoteo cuando él fue a Corintios, él también comenzó a ver estas tonterías, hermano, y él dijo, no, yo también voy a escribir mi cartita, ya, y voy a, para que no me digan que yo no aprendí más. Mira de lo que dice el versículo 11, ya, Pablo escribiendo ahí a Timoteo, para que no se olvide, Timoteo, la mujer aprenda en, ¿qué? ¿Ah? Fuerte, hermano, ¿ya? La mujer aprende en silencio, dice la Biblia, y con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Hermanos, si hay un hombre en medio de la congregación, esta mujer debe de callarse. ¿Ya? Me estoy dando a entender cuando se trata del servicio de la adoración a Dios. En la escuela dominical, hermanos, yo les pregunto a algunas hermanas qué es lo que realmente piensan, dan su opinión, porque ellos también tienen vida, ¿o no? ¿O no son nada ustedes, hermanas? No, sí son alguien, son personas, ¿ya? Que piensan. Yo a veces les pido ahí sus opiniones y todo eso, pero cuando ya se trata del servicio aquí, hermanos, si tiene mejores comentarios de lo que yo estoy dando, dice la Biblia ahí, espérate que termine el servicio y dile a tu esposo en tu casa, sea de bendición a tu marido, hermana, ¿ya? Amén. No me están entendiendo ustedes, hermana, de verdad. ¿Ya? Dice la Biblia ahí, porque no permito a la mujer enseñar. ¿Por qué así pasa, hermano? No, pastor, tú no sabes lo que estás diciendo, siéntate. Ya, yo voy a salir ahorita. Aquí esto es lo que quiere decir el Señor. Qué sinvergüenza somos, ¿no? Dice la Biblia ahí, no puede ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, en silencio, en silencio. Hermanos, no es de una mujer, hermanos, no sujetarse a su autoridad. Lindo, preciosa se ve una mujer cuando se somete, hermano. En serio. ¿Ya? En serio. No le estoy mintiendo a usted. Ve cuando se levanta a comenzar a predicar, hermano, se ve feísimo eso, ¿sí o no? A ver, hermanos, abran sus Biblias, a ver, de una vez. El pastor se queda mirando. Y una vez que predique la hermana, pues, ¿no? ¿Así se haría esto? No, hermano, no está bien. No está bien. Dice la Biblia ahí que aprende en silencio, ¿ya? Que esté sujeta en silencio, que se sujete a su autoridad. ¿Quién es la autoridad en la iglesia? ¿Ah? ¿Ah? Ajá. Yo no soy la autoridad, hermano. La autoridad es el Señor. Dios me da aquí, hermano, el privilegio de poder trabajar con ustedes. Así como yo estoy sujeto a Dios, ustedes pues sujétense, dice la Biblia ahí, a sus pastores, ¿ya? No como dice Pedro ahí, como ser, ¿en qué manera lo pone? Como ser dueño de ustedes, o ustedes son mis esclavos. Aquí no, hermano, yo aquí no soy nada, yo soy aquí un siervo de ustedes también, ¿ya? Apacentando la grey del Señor. Pero la Biblia nos menciona ahí de que así como yo tengo mi autoridad, ustedes deben sujetarse a su autoridad. En este caso, las hermanas, su autoridad, su esposo. ¿Ya? Su esposo, cuando está en la iglesia, su esposo, ¿por causa de qué? Por causa de los ángeles, dice ahí 1 Corintios capítulo 11, ¿ya? Por causa de los ángeles. Cuando ves así una desgracia, hermano, que no están sujetándose, hermano, ya ves toda la línea de autoridad, hermano, se destruye, ¿ya? Se destruye, hermano. Por eso Pablo tuvo que poner, hermanos, un freno a esta cosa que estaba sucediendo en la iglesia de Corintio. Pablo no estaba en contra de las hermanas porque ellos aportaban mucho para la obra del Señor. Pero lo que estaban haciendo las hermanas es que demasiada interrupción estaban haciendo en los servicios ya. Y por eso estaba diciendo, no, hermanas, por más lindo que sea tu comentario, espérate un ratito, le dices a tu esposo más tarde en tu casa. ¿Ya? No es por ser machista, sino para que terminemos pues el curso. Si estamos aquí, ¿cuándo vamos a terminar pues? ¿Ya? Esa es la cosa. Para que usted pueda, vaya y tu esposo va a ser glorificado en eso, pues no, que su esposa está aprendiendo algo de la palabra de Dios, que te diga algo que está aprendiendo, ¿sí o no? ¿O no? ¿Hablan sus esposos con ustedes, hermano? ¿Que han aprendido algo en la iglesia? ¿No?
Wow, estoy haciendo algo mal entonces yo. Esa es la cosa. Debemos de aprender siempre, hermano, algo en la casa del Señor. Si tiene alguna pregunta, hermana, entonces pregunte, hermano, a su marido, ya, a su esposo, jefe de su hogar, líder espiritual de su hogar, pregúntele a él. ¿Ok? Me miran como el chapulín colorado ustedes. Entonces, en conclusión a este punto, hermanos, el motivo fue, pues, hermano Pablo, poner en orden esto, ¿ya? Las mujeres estaban interrumpiendo mucho las enseñanzas con preguntas, comentarios, mientras que el pastor estaba encargado de esto. ¿Ya? Hermanos, no tiene que suceder eso en las iglesias. ¿Ok? Otra de las cosas que Pablo tuvo que poner en orden fue de que no se prohíban en hablar en lenguas. Esto es el último. ¿Serio? Y me dicen, hermano, ¿qué va a hacer? No, sí, hermano. Sí, Pablo dijo, que no dejen de hablar en lenguas, que hablen en lengua. Vaya ahí, 1 Corintios, capítulo 14, versículo 39. ¿Qué dice en tu Biblia? ¿Qué dice en tu Biblia? Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. No impides a los hermanos hablar en lenguas. Pero por supuesto eso debería hacerse dado en orden con un intérprete. Hasta ahorita pasa eso, ya. Cuando llegan misioneros a la iglesia siempre sucede eso. La Biblia dice ahí que tenga un intérprete, no que se interprete a sí mismo. ¿Me suena a entender? Que no se interprete a sí mismo, porque el que se interprete a sí mismo va a querer decir, te va a engañar. Cualquier cosa estará tratando de decirte. No, que interprete otro. ¿Ya? Y este texto, hermanos, también, déjame decirle, ya no se aplica, hermano, después de este suceso en 1 Corintios. Solamente era dado en ese tiempo de Pablo. ¿Por qué digo eso, hermano? ¿Por qué Pablo permitía hablar o permitía que los hermanos hablen en lengua, que profeticen? Porque todavía la profecía no estaba completa, hermanos. ¿Sabían eso ustedes? Cuando Pablo estuvo predicando, él no tenía esto. ¿Sabían esto? No había la Biblia completa. No había, hermano. Ellos predicaban mayormente del Antiguo Testamento, mayormente de los rollos del libro de Isaías. De ahí predicaban. Por eso, mucho, no sé si usted ha leído el libro de Isaías. Léalo, hermano, lindísimo. Estoy leyéndolo ahorita. Todo lo que está en el libro de Isaías a veces vas a encontrar desplagado, hermanos, ahí a través del Nuevo Testamento. ¿Ya? Léalo, hermano, le recomiendo hacer eso. Por eso, cuando la Biblia dice ahí en el capítulo 13, versículo 8, 13:8, primero en los Corintios, dice la Biblia ahí, quiero que usted lea, es más, eso. 13:8 dice la Biblia ahí, el amor nunca deja de ser, pero, ¿qué cosa dice la Biblia ahí? Pablo ya él mismo diciendo, las profecías van a acabarse y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Y cuándo esto va a suceder? ¿Cuándo? Él mismo lo dice ahí, porque en parte, él no tenía la Biblia completa, dice, en parte conocemos, ¿ya? Y en parte profetizamos. Nosotros quiere decir que solamente predicamos del Antiguo Testamento, pero dice la Biblia en el versículo 10, que cuando venga lo perfecto. ¿Cuál perfecto, pues? Esto, pues, hermano, la Biblia, ¿ya? La Biblia, la palabra de Dios. Cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará, dice la Biblia ahí. ¿Ok? Porque ya va a estar completo la palabra de Dios. Ya va a estar entero la palabra de Dios, hermanos. Hermanos, las lenguas han cesado probablemente en el año 70, después de que Israel perdió, hermanos, su derecho como nación, en el año 70 después de Cristo. Pero más que todo yo creo, hermanos, personalmente pienso de que las lenguas cesaron cuando este libro ha sido sellado. ¿En serio? Cuando Dios le dijo a Juan, ya, hasta ahí nomás. Ahí en la isla de Patmos, en el año 95, año 96 después de Cristo, ahí en la isla de Patmos, cuando Juan estuvo escribiendo el último libro de la Biblia, el libro de Revelaciones, mira lo que le dijo ahí a Juan, el Señor Jesús, capítulo 22, versículo 17.
Apocalipsis 22, 17. Apocalipsis 22, 17. El último libro de la Biblia. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Dice, yo testifico a todo el que oye las palabras ¿de cuál profecía? De esta, pues hermano, de la Biblia, de esta profecía, de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare, muchos han quitado algunas palabras de esta Biblia, hermano. Si alguno quitare las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y el que da testimonio de estas cosas, ciertamente dice ahí, vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? ¿Ah? Que venga el Señor de una vez, hermano, ¿sí o no? Que venga, hermano, que venga ya. Porque, hermano, las cosas están sucediendo, hermanos, tan rápido que a veces, hermano, estamos tratando de exponer a nuestros hijos a esa basura que el mundo está tratando de sacar hoy en día a su alrededor. Las lenguas, hermano, hoy en día las lenguas son una señal que juicio viene. Otro, son fingidos, hermano. Hay libros que han sacado para que otros, por ejemplo, estaba leyendo ahí comentarios de que un hombre ha sacado el primer libro de lenguas, dice que uno puede aprender a hablar en lenguas. Y yo he leído, hermano, déjame decirle que son más que lenguas, son encantaciones, hermano, para llamar demonios a uno mismo. En serio, yo ni te recomiendo que abras esa página de web. Estaba buscando yo a mi esposa ya unos chistes también ahí, hermano. Es increíble cómo la gente habla. Por ejemplo, otros dicen, Rambo, saca tu bazooka, ¿no? Cuando tratan de hablar en lenguas y todo. Hay bastante ahí en el internet, pero no les recomiendo. Porque muchas de esas cosas son códigos o fórmulas para poder llamar espíritus malos. ¿Ya? Y no les recomiendo que haga usted eso. No le va a hacer bien. Son fingidos, memorizan esas cosas para que ellos hablen. Lo mismo dicen muchas veces siempre y ya se han memorizado eso. Otro puede ser introducida pues psicológicamente también. Sabes que hoy en día en los institutos bíblicos, en los institutos teológicos para ser pastor, ya no enseñan mucho la Biblia o homilética o ¿cómo le llaman al otro? Para el arte de interpretar la Biblia, ¿cómo se llama? No, ese es el arte homilética, es el arte de hacer sermones, el arte de interpretar mensajes es hermenéutica, gracias, hermenéutica. Pero déjame decirle algo a usted, que hoy en día no están utilizando eso, están utilizando psicología, hermano. ¿Ya? Psicología. Tanto que yo también aprendí, hermanos, mucho de eso, del arte de psicológico y también del arte... ¿cómo le llaman esto? Tengo todavía esto en mí. Sociología. ¿Ya? Sociología. Cómo poder ganarle a una persona por medio de su costumbre, su tradición, ¿ya? Sin la palabra de Dios, hermano. Por medio de tu mente nada más, utilizando tu mente. ¿Ya? Ellos les enseñan códigos de cómo manejar a la gente, hermano, hipnotizándoles. ¿Serio? Y eso utilizan en la iglesia, muchos de ellos. ¿Ya? Otro puede ser por posesión demoníaca, ya eso es directo, hermano. Ya Santiago 13:14 nos dice ahí, esa no es sabiduría que procede de Dios, que desciende de lo alto, sino dice terrenal, animal y diabólica. Eso es de frente, el enemigo, hermano, posesionando sobre esta persona, ya porque ha hecho pacto con el diablo o ha leído libros que no debería leer. ¿Ya? Eso depende de la persona que está hablando eso. Pero no se deje llevar por estas lenguas. No, hermano. Porque la Biblia no incentiva a una iglesia a hablar en lenguas. El motivo principal fue de que el Señor ya viene. Y cuando comienzas a ver esas cosas, ya está más cerca el Señor. Sí, Señor, dice la Biblia ahí. Amén. Póngase de pie. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, dice la Biblia. Yo quiero que venga el Señor. ¿Usted? ¿Pero qué dice? ¿Está preparado? ¿Está preparado usted? ¿Cómo está su corazón? ¿Qué ha hecho durante esta semana? Ha leído la Biblia, ha orado, no solamente por los alimentos, pero ha orado, se ha acercado a Dios, ha pedido que Dios utilice su palabra para que le ayude a usted.
aprender más de Él, acercarse más a Él. Si no lo ha hecho, hermano,